Amén. Y el domingo pasado cubrimos los primeros 3 versículos. Es un libro que cada palabra, que cada punto, que cada coma significa algo. Y sabemos que el Señor lo instituyó por una razón. Y hoy vamos a comenzar en el capítulo 4. Ya leímos parte de ese capítulo, pero necesitamos hacer un énfasis en palabra por palabra. Y lo primero que cubrimos el domingo pasado, terminamos en la parte donde dice que Él es el que es. Y ahí nos abrimos y rompimos la palabra en pedazos y llegamos al convencimiento que Él es el único, Él es el camino. Nadie puede ir delante de la presencia del Señor si no es a través de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos, enfatizamos esto? Porque esta es la herramienta que tenemos, que debemos entender para cuando alguien nos hable de un plan de salvación, ser concretos. Si no tenemos el conocimiento total de la palabra, decirles que solamente hay un camino para llegar al Padre, es a través del Hijo. Y ese es el que es. Y hoy vamos a tocar la segunda manifestación. Muchas personas hablan acerca de la Trinidad. La Trinidad bíblicamente no está establecida de esa manera, pero sí las manifestaciones de Dios de 3 en 1. No sé si estamos entendiendo. 3 en 1. Santo es el Señor. Y queremos, hermanos, que podamos entender claramente este principio. Y por eso le voy a pedir a nuestra hermanita Isel que por favor comience en el capítulo 4. 1:4. Apocalipsis capítulo 1:4. Todos lo tienen, hermanos. ¿Qué dice la palabra, hermanita Isel? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era. Un momento, hermana Isel. Dice la palabra del que es que cubrimos, pero ahora vamos a ver del que era. Son tiempos, eso define tiempos. Ok, el que era. Para eso, hermano, vamos a ir al libro de Primera de Juan. De Juan. Vamos a ir al libro de Juan 1. Y vamos a definir quién es el que era. Estamos aquí, hermanos. Denme un amén, hermanos. Amén. Santo es el Señor. Juan 1, y vamos a comenzar en el 1, hermanita Isel, por favor. En el principio... Un momento, hermanita Isel. Dijimos que punto y que comas y que palabras definen el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Vamos a definir primeramente la palabra principio, porque parece a la ligera que principio es el principio, puede ser principio de cualquier cosa, pero esa palabra principio define literalmente la preexistencia de Cristo, porque para que haya un principio tiene que haber algo de antemano que lo comience. Un principio no se forma de la nada. Tiene que haber un activante, tiene que haber algo que determina de dónde viene el principio. Y la definición de principio, quiero que tomen en esto, hermanos, que lo vayan asentando en sus mentes. Dice, primer momento o primera parte de la existencia de una cosa. Para que haya un principio, hermanos, tiene que haber existido algo de antemano. Muchas personas que no aceptan el Evangelio, o que no aceptan a Dios, o que no aceptan la palabra de Dios, dicen que la tierra fue instituida por una gran explosión, y hay diversidades de opiniones acerca de la formación de la tierra. Pero lo que no pueden definir ellos, que antes que la tierra se formara, ¿dónde está el activante para que hubiese la explosión? Que me expliquen dónde está la base, la materia prima para que la explosión suceda. Algo tenía que existir antes de esa base que ellos quieren establecer. Pero nosotros venimos a Cristo porque creemos que toda la palabra está en la Biblia, viene del Dios. Y sus diferentes manifestaciones. Dice, origen o causa de una cosa. El principio es el origen o causa de algo. Vamos a definir. Idea, escuchen esto, hermano, idea que se apoya en un razonamiento
o una doctrina. Quiere decir que al principio, cuando Dios crea la tierra, tuvo que haber una idea en su mente primeramente. Porque dicen que Dios es el creador. Y hay personas que dicen, tal hermano es creativo. Son creativos, porque eso viene de Dios. Pueden hacer de un pedazo de cartón, hacer una figura bella y venderla por mucho dinero. Creativos. Pero Dios es el creativo por excelencia. Entonces Dios, cuando fue a crear los cielos, la tierra, el hombre y todo lo que Él creó, animales y todos, ya eso de antemano estaba en su mente, programada. ¿Qué hizo Él? Pero vamos a llegar a la próxima parte. Dice, idea o norma que se orienta la manera de pensar o de obrar de una persona. ¿Y cuántos saben que Dios es una persona? El Espíritu Santo es una persona. Entonces, piensa como nosotros. Amén. Dice, elemento que entra con otro en la composición de un cuerpo o una sustancia. Amén. Quiere decir que todo Dios lo creó y usó un elemento. Y vamos a ver qué elemento usó. Sígame la palabra, hermanita Isel. En el principio era el verbo. Un momento, hermana Isel. Vamos a ver el verbo, porque el verbo lo definimos fácilmente acerca de qué es la palabra, pero hay un poquito más allá adentro, por eso estamos entrando en este libro. ¿Qué es el verbo? Y vamos a definir la palabra verbo para entonces entrar en la prédica. Categoría gramatical de la grama, de lo que se habla, categoría gramatical constituida por las palabras que expresan, escuchen esto lo que es el verbo, la acción. El verbo declara acción. El estado, la existencia o el proceso de una persona o cosa en un tiempo pasado, presente o futuro con relación al momento, y vamos a parar ahí. Pasado, el que era. Presente, yo soy. Y futuro, el que ha de venir. Señor, aleluya. Miren la palabra. Esto lo define el hombre en su categoría y en su composición mental. Pero el que dice, la enunciación, esta palabra se la voy a definir también porque no la van a entender, porque yo tampoco la entendí. Morfológicamente, caracterizada por las variaciones de tiempo, aspecto, modo, voz y número y persona. Estamos hablando del verbo. También el verbo lo definimos como palabra. Cuando las personas son de fácil hablar, callejeramente las personas dicen, tiene buen verbo. Amén. Porque tiene buena palabra, sabe cómo expresarse. Pero también la definimos, lo que según la definición que tiene, Jesucristo como la segunda persona de la manifestación de Dios. Amén. Y quiero que marquen esto, hermanos. Estamos hablando del verbo, porque vamos a definir por qué Juan escribió tan claramente, ¿ok?, acerca del verbo en el libro de Juan. Amén. Entonces, vamos a seguir, hermano Isel. Y el verbo era con Dios. Y el verbo, sígame, hermanita Isel. Y el verbo era Dios. Entonces podemos definir, si lo llevamos y lo aplicamos a lo que nosotros podemos hacerlo más fácilmente, podemos decir que en el principio era Jesús. Amén. Y Jesús era con Dios. Y Jesús. Amén, santo Señor. Gloria a Dios. ¿No, verdad? Y Jesús era Dios. Entonces, ¿quién nos va a confundir después que nosotros salgamos en este día con una doctrina que no vaya de acuerdo a lo que la palabra dice? Amén. Está simplificado, quizás en una forma, cuando se hace cuando la Biblia, cuando se hace de un idioma a otro, la traducción, gracias hermana, cuando se hace la traducción, muchas veces cambia el contexto de la palabra, pero no su significado. Es el mismo significado. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Giselle? Este era en el principio con Dios. Entonces, ¿qué definimos? Que al Dios que nosotros servimos, a Jesús, por el cual celebramos la cena del Señor hoy, es nuestro Padre, es nuestro guía, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Quiere decir que estamos bajo la cobertura ¿de quién? De Dios. Y muchas veces tomamos eso a la ligera.
Y cualquier dolorcito nos quita la visión que de antemano ya sabemos y entendemos que poseemos. Entonces, si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? es fácil decirlo, pero aplíquenle. Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? cuando no haya para pagar la renta, si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? cuando esa esposa está media dura, si Dios con nosotros, ¿Quién contra cuando ese esposo anda cabezón, si Dios con nosotros, ¿Quién contra entonces somos más fuertes que nadie, porque Dios con nosotros. Y Dios dice la palabra que fue el que creó los cielos y la tierra. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Un momento, hermano Isel. Dice que en Él estaba la vida, pero también definimos ahora que en Él está la vida. Y que la que viene por nosotros está la vida también. Decía el hermano Ramiro en una pequeña meditación que trajo el jueves, ¿dónde tú quieres pasar la eternidad? Wow, tuvo tremendo eso. ¿Dónde tú quieres pasar la eternidad? Dios nos da la oportunidad a nosotros, a cada uno, que escojamos dónde queremos pasar la eternidad. Hoy el Señor nos da la oportunidad de que lo hagamos hoy, de que nos arrepentamos. Del que no conoce a Cristo y quiere aceptar a Cristo como su Salvador, que levante su mano y lo acepte. Hay un enemigo poderoso que te va a poner 2 pesas de 50 libras en los brazos para que tú no levantes la mano, porque sabe que en el pleno momento que tú hagas así, que levantes esa mano, esas manos representan, en la vida personal de cada uno de nosotros, cuando levantamos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, arrepentimiento. Y el enemigo no quiere que tú te arrepientas, porque mientras tú estés viviendo en pecado, automáticamente que te tenga así, él sabe que estás perdiendo la vida eterna. Amén. Tan fácil así. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que las tinieblas, ¿qué, hermano Isel? No prevalecieron contra él. Vamos al libro de Génesis 1:1, hermano, porque queremos aclarar, queremos estar seguros de lo que estamos hablando, para que ustedes no salgan de aquí y digan, no, porque el pastor yo creo que está medio loco, está diciendo una cosa que no está en la palabra. Sí está en la palabra. Sí está en la palabra. No es mi palabra, porque mi palabra puede fallar y va a fallar, pero la que está en la Biblia no falla. ¿Qué dice la palabra? En el principio creó Dios. Un momento, hermano Isel. Es que estamos definiendo principio. Se lo definí de antemano. Dice que en el principio creó Dios. ¿Y qué dice la palabra que creó, hermanos? Los cielos y la tierra. Ok, definimos esa, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero nosotros, los que estamos aquí, gracias a la misericordia de Dios, pasamos una evolución donde había un hombre, un primate, un hombre neandertal, un pithecanthropus, una evolución que tuvo el hombre. Gracias al Señor por esa evolución. Santo es el Señor. ¿Sí, hermanos? No. 1:26. Porque los hombres dicen claramente, los científicos, que nosotros evolucionamos. Y nosotros no hemos sido evolucionados. Nosotros nacimos y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana? 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Quién era el que estaba con Dios en ese momento? El verbo, el principio. ¿Quién estaba? Siempre ha estado. La manifestación y el proceso que se había de establecer de antemano, Dios lo creó para preparar al pueblo para la salvación. Santo Señor. Quiere decir que Jesús no vino a través del Espíritu Santo y fue concebido en María, porque Dios se dio cuenta de antemano y dijo, no, el hombre se está perdiendo. Desde el principio Dios sabía que el hombre se iba a perder. Santo es el Señor. ¿Saben por qué? Porque le dio la opción al hombre de ponerlo en un jardín, en un huerto, y decirle, de eso no comas. Porque si Dios hubiese sabido que el plan de salvación no hubiese puesto ese árbol. Y ese árbol está puesto en tu vida y en mi vida hoy. Es la repetición. ¿Por qué? Porque Dios te da, no vas a estar en el Edén ahora mismo, pero tienes el plan de salvación para tu vida. Amén. Y entonces la gente se agarra de religión, se agarra de doctrina, se agarra de tantas cosas que saben que Dios te está diciendo, de eso no comas porque yo te dejé una palabra.
para que tú la digirieras y que comieras de esto y esto te va a hacer salvo. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué quiere decir la palabra, Manicel? Que Dios nos creó a imagen y semejanza. Hemos escuchado esto muchas veces. Se ha predicado muchas veces acerca de esto, pero yo estoy predicando acerca de los acontecimientos que han de venir. Para si hay algún tipo de confusión en nosotros hasta el día de hoy, que el Señor nos revele qué área tenemos que arreglar. Santo es el Señor. ¿Qué dice? Volvamos al libro nuevamente de Juan, hermana, y prosigamos la próxima parte. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz. Ok. Entonces decimos y definimos que Juan ya vino también con un propósito, porque vamos a descubrir en la palabra que ya el Espíritu Santo estaba en Juan antes de estar en la barriga de su madre. ¿Por qué? Porque también el Señor le habló. Vamos a seguir, sigue, hermanito. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿Estamos haciendo el trabajo de quién? De Juan. Todos somos Juanes. ¿Para qué? Nosotros debemos que dar la palabra. ¿Para qué? Para que cada persona que la escuche crea y se convierta. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? No era él la luz, sino... Bien claro. No era la luz. No era Juan la luz. ¿Y qué representa Juan hoy? Como la persona que está escrita en la palabra para ciertas denominaciones. ¿Quién es Juan? Han hecho Juan la luz. Y la gente se arrodilla delante de Juan y le pide a Juan. Y hay un burojón de Juanes. Cada país tiene un Juan. Y la gente se arrodilla. Pero dice claramente que aquel que vino a preparar el camino, dice, no era la luz, porque hay solamente una luz que se llama Cristo Jesús, porque del principio dice que prevalecieron la luz sobre la tiniebla, y si los tres están en uno, entonces era Dios. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Sino para que diese testimonio de la luz. Sino para que diese testimonio. Testimonio. Y testimonio testifica, habla de la luz. Dile a la persona que está habla de la luz, porque tú quieres el plan de salvación para cada persona, hermano. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Un momentico. Esa parte yo quiero que la entendamos, porque ya no está hablando ya en un sentido figurado, está hablando claramente para el oído entendible de un ser humano. ¿Qué dice? Déjeme ese versículo nuevo, hermano. En el mundo estaba. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Y el mundo por él fue hecho. Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Pero el mundo no le conoció. Ahí hacemos el punto. ¿Qué es lo que es conocer? Hay dos definiciones de conocer. Conocer en la Biblia se aplica también a cuando el hombre tenía relaciones con la mujer. Pero ahí no estamos hablando de esa definición de conocer. Ahí estamos hablando del conocer de identificar. Identificar. Yo conozco a mi esposa, pero la conozco 50%. Y cuidadito que me diga ella que no. 50%. ¿Saben por qué? Porque en el corazón de ella hay cosas que yo no conozco, al igual que ella conoce de mí, 50%. Y vivimos una relación matrimonial muchas veces por años y llevan 40, 50 años de casado el matrimonio, y el viejo a los 60 años le da por divorciarse. ¿Cómo puede ser posible? Quiere decir que no se conocían. No se conocían porque algo falló en la relación. No estaba el Evangelio. Y eso tenemos que evitarlo en nuestras vidas. Tenemos que ser nosotros esa luz que vino a través de Cristo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ay, espérese, hermana Isel. A los suyos vino. ¿A quién vino Jesús?
A los suyos. A los suyos que desde el principio sabía claramente que le iban a fallar. Y aquí todos somos suyos. De ti y de mí está tomar la decisión de formar parte del equipo que Dios viene a rescatar el día que Él venga. Y Cristo está a la puerta. Aleluya. Esto está dicho, palabra está dicha. No somos jueces, estamos dando la palabra y el plan de salvación para cada persona que la escucha. Simplemente eso. Nosotros no tenemos que ver con qué va a suceder con la vida de cada uno. La salvación es individual, hermanos. Preocúpese cada uno por su salvación. Por su salvación. Si su amigo, su hermano, su pareja están torcidos, usted ore, pida, espere, pero sálvese usted. Amén. Sálvese usted independientemente. Hay hombres que dicen, o mujeres que dicen, no voy a la iglesia porque mi marido no quiere ir. A ver si un barco se está hundiendo. Y le dicen a ese, los que no se monten en el barco se van a ahogar. A ver si el marido dice, yo no me voy a montar nada. Él va a decir, yo sí me monto, papito, yo te espero por allá, pero yo me voy a montar en el barco. El plan de salvación es más importante que la vida que el hombre quiere muchas veces salvar en la carne. En la carne, y entonces usamos excusas del enemigo, pone en nuestra mente mentiras del enemigo, que yo no voy porque, o cualquier situación en la vida de nosotros nos impide venir, no el domingo, servir al Señor. Amén. Porque que entra en compromiso con el Señor, no tienes que decirle, ven el domingo a la iglesia. Amén. No tienes que decírselo, ¿por qué? Porque he entendido que el plan de salvación viene a través del conocimiento de la palabra, y esa palabra tiene que ser dada consecutivamente, llenando, nutriendo, llenando la mente del hombre para que no podamos caer, porque si yo no lo hago, yo caigo. A usted piensa que yo, porque estoy aquí parado aquí, si yo me aparto de la palabra y yo comienzo a vivir una vida diferente, me ven a los 2 días con una botella de alcohol bajo el brazo y le digo, mi hermano, date un traguito, porque esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. No diga ninguno que es fuerte aquí. Aquí no hay ninguno fuerte ni ninguna fuerte tampoco, para ponerlo de esa manera. No hay uno. ¿Sabe por qué prevalecemos? Porque nos apoyamos mutuamente. Cuando la hermanita está débil, yo le llamo, hermanita, fuerte en Cristo, y le doy una palabra. Pero también a mí me la dan. A mí también me dan la palabra. Y ese es el cuerpo de Cristo. Unidos, fortaleceos los unos a los otros en el momento de debilidad. Ese es el Evangelio. Amén. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Mas a todos los que les recibieron, Ahí estamos nosotros. Amén. Dice, ahí no dijo raza, ahí no dijo religión, ahí no dijo, porque el principio de la salvación es recibir a Cristo. No importa la religión que tú hayas tenido hasta el día de hoy. Para cualquier persona que nos escuche, porque hay personas que nos escuchan en diferentes lugares. Aleluya. No es lo que tú eras hasta el día de hoy, es lo que tú vas a hacer del día de hoy por delante, después que tú escuchaste esta palabra, que el único camino a la salvación se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice, hermana Isel? a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermana Isel, hemos leído muchas veces esos. Entonces yo soy hijo de Dios. Digan, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Aleluya, porque si usted es hijo de los Rockefeller o de un millonario, se para y dice, no, yo soy Rockefeller. Ahí sí lo dice fuerte. Porque tú estás viendo lo que el hombre ve en visión natural. ¿Por qué? Porque si tú te paras y tú te paras en el medio de la calle y dices, yo soy hijo de Cristo, el primero que pasa dice, se volvió loco, se le subió la religión para la cabeza. Dicen que está loco, pero también está establecido en la palabra. Amén, aleluya. Hay un hombre que se para en la Puerta Luce con una cruz grandísima ahí. Y la gente pasa y dice, está loco. Está loco. Loco tal que cree que él está loco. Amén. Loco cree el que cree que está loco, porque se para por años con una cruz ahí. Él está diciéndole a la persona con esa cruz que Cristo murió en la cruz del Calvario y que viene. Amén, santo Señor. ¿Cuánto hacemos eso? Amén. Va a decir que estamos locos. Amén. Pero la locura en Cristo es para la salvación de la vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Vamos al libro de Lucas 1:5. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Señor. Y estamos hablando, solamente hemos tomado una palabra, el que
era. El que era. Aleluya. ¿Qué tiempo vamos a estar para poder romper el libro este completo? No sé, hermano, hasta que Cristo venga quizás. Hasta que el Señor me diga. Lucas 1, 5 al 17. Y estamos hablando, hermano, y definiendo el que era. ¿Qué dice la palabra, hermano Esel? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Quiero que marquen esta palabra, hermano. Dice que andaban irreprensibles. Sigue, hermano Esel, por favor. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Un momentico, hermano Isel. Dice que le tocó suerte, eran hombres justos, servían al Señor y entonces le tocó servir incienso. Y el incienso no era más nada que una agrupación de hojas aromáticas y olorosas que ponían. Y dicen la palabra que eso se le daba al Señor como olor grato. Y dicen los estudios y los eruditos que eso subía ascendentemente derechito al Señor. Y eso era un sacrificio. Y había un grupo de personas que se dedicaban solamente a hacer eso. Tú puedes ofrecer eso al Señor también. ¿Tú sabes cómo lo hacemos nosotros? Con nuestra actitud. Amén. Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos, con nuestra responsabilidad, con nuestro compromiso, con nuestro trabajo que hacemos para el Señor. Eso Él lo recibe porque ya eso caducó. Tú puedes hacerlo literalmente, tú lo puedes hacer como una costumbre, pero ya todo lo que nosotros hagamos para levantar al Señor en oración lo podemos hacer. Amén. Él lo va a recibir. Él lo va, o como olor grato, lo va a recibir. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Yo quiero que mantenga esto en su mente. Él se presenta delante del Señor, pero aquí no dice cuándo él hizo la oración. Aquí dice que se presentó el ángel del Señor y dice: Zacarías, tu oración, ¿qué ha sido qué? ¿Cuánto tú has orado al Señor hasta el día de hoy por una necesidad? ¿Cuánto tú has orado hasta el día de hoy? Yo quiero decirte que esa oración ya llegó. Más rápido que el incenso. Porque ahora hay un intermediario entre Él y nosotros. Cristo Jesús, que vive en nosotros, no fuera de nosotros, vive en nosotros, que nos enseña cómo tener una comunicación con nuestro Creador, que se llama el Espíritu Santo. ¿Y qué sigue diciendo, hermana? Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Y será qué? ¿Cuándo sucede la manifestación del Espíritu Santo a los discípulos? Un tiempo después que eso. Pero ya en Juan dice que era ¿qué? Lleno. ¿Por qué? Porque había un propósito. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. El pueblo no ha entendido eso. Para tú poder hacer algo para el Evangelio en lo espiritual, tú tienes que estar lleno. Yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo esté en mí, yo tengo que vivir una vida en santidad. Porque en el mismo vaso no habita la inmundicia y no habita lo santo. Santo es el Señor. ¿Por qué llegó? Para que hiciese un propósito de Dios en la tierra, la antesala. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aún
desde el vientre de su madre. Mírese la sabiduría de Dios, hermano. Desde el vientre de su madre. Porque cuando Jesús comenzó su ministerio fue después que el Espíritu Santo vino sobre él, aunque había sido concebido por el Espíritu Santo. Es un legado que nos está dando el Señor, que sin el Espíritu Santo nada somos. Sin el Espíritu Santo tú puedes coger la Biblia y leerla y leerla y leerla y leerla y leerla y no vas a entenderla, porque es espiritual. Pero de pleno momento que tú recibes a Cristo como tu Salvador, estando en la religión que tú estés, estando en la doctrina que tú hayas aprendido, si tú aceptas a Cristo, entonces dice la palabra que tú vas a entender lo que dice la palabra. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Oh, el Dios de propósito. ellos. Dice que se convertían y venían a ser bautizados por Juan. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones. Un momento, hermana Isel, que estamos dando terminación casi a esta prédica. El principio era para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Y qué sigue diciendo? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los Y rebeldes de los rebeldes a la prudencia de los justos. a la prudencia ¿de quién? De los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué quiere decir? Que el que era tiene el propósito de preparar a un pueblo como es el que es, y después vamos a ver el que ha de venir con un mismo propósito: arrepentimiento, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de actitud, derramarte delante de la presencia del Señor para que el Señor haga la obra en nosotros. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Te damos gracias, Señor.